Precisamente para analizar este tema, hoy conversamos esta hora con el abogado y político colombiano, actualmente es senador de la República por el departamento de Antioquia y miembro del Partido Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Un gusto saludarlo, doctor Gaviria. Igualmente, encantado de poder saludarlos. Senador, hoy estuvo usted con la señora Piedad Córdoba de Colombianos por la Paz en el Congreso Internacional de Pensamiento Americanista y dieron sus opiniones sobre lo pactado en La Habana. El presidente Santos también lo hemos visto en las noticias celebrando este triunfo de la paz. Usted ha declarado recientemente que Colombia está viviendo es la efervescencia del pacto. ¿Por qué razón? Miren, nosotros estamos cuestionando que el Estado colombiano haya claudicado frente a una organización terrorista. Si ustedes leen el prólogo o el preludio o la introducción del acuerdo de unas 370 páginas, 270 páginas, van a encontrar un lenguaje y un espíritu absolutamente acorde con el pensamiento de las FARC, no de la democracia, no de los estados democráticos. Eso parecería un documento de trabajo del régimen de Fidel Castro, del régimen de Chávez, o del régimen de Nicaragua, o del régimen del Ecuador, pero no de una democracia sólida como la democracia colombiana. Pero Santos, detrás del acuerdo por el acuerdo, detrás de la firma, fue capaz de dar semejante paso, un paso en donde el espíritu de las ideas de los frentes bolivarianos, del bloque bolivariano latinoamericano, quedó consignado como si fuese un acuerdo de paz. Y el acuerdo le daría plataforma política a los guerrilleros, además de darle ya esta participación que hemos visto, mucha beligerancia también política, le dará una plataforma política a los guerrilleros para que en el futuro ellos también sean agentes políticos. Exactamente, pero además recordemos esto, es que con las fuerzas como las de Timochenko, el Partido Comunista clandestino de Colombia, o como el Movimiento Bolivariano de los Pueblos al que pertenecía Chávez, o incluso con la extrema derecha tipo nazi, semejante voluntad de poder cuando obtiene ventajas por parte del propio Estado es como cuando se dice se les da un dedo y se toman toda la mano, o como en la famosa obra de teatro del Tartufo de Molière, que el ingenuo les da la posibilidad de entrar a su casa y prácticamente quieren quedar con la esposa, con la hija y con toda su fortuna. En el caso, por ejemplo, del acuerdo firmado entre las FARC y el Estado colombiano, no se dice una palabra de este hecho. Las FARC son el cartel que domina el 70% del tráfico de drogas en el mundo. No se dice una sola palabra respecto a eso y a la fortuna que debe haberse deducido de semejante acción. Y además, por ejemplo, no se dice una palabra sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los niños colombianos cuando los enrolaron a la fuerza, secuestrados, y a las niñas las sometieron a los vejámenes sexuales por parte de los jefes y por parte de las unidades de las guerrillas. Senador, Estamos hablando de que, sí señor. Sé que ahora, como usted dice, podría entonces la guerrilla de la FARC convertirse en un cártel del narcotráfico. Pero además con poder político, con representación política, legitimados por el acuerdo. Prácticamente han entrado en las aguas lustrales que les limpian todos los pecados cometidos. Nada de sus crímenes se menciona en el acuerdo, porque es que el acuerdo es una especie de canto a las ideas y a las propuestas del bloque bolivariano de los pueblos, de esa gran organización que nació en el Pacto de Sao Paulo y que ha venido escalando cada vez más en el poder latinoamericano, que hoy prácticamente gobierna a por lo menos 5 países, 5 partidos hermanos de las FARC que apoyaron sus prácticas criminales, sus prácticas terroristas, están en el poder. Y ese paso, entonces, es una verdadera irresponsabilidad por parte de Santos. O Santos confiesa que pertenece a esa corriente de pensamiento o simplemente deducimos de su acuerdo ayer con las FARC de que es una persona de una
irresponsabilidad infinita, de la suma irresponsabilidad política sin antecedentes prácticamente en el mundo. Senador, he leído que usted también ha dicho sobre las zonas de concentración que allí los acuerdos coinciden con la propuesta del expresidente de la República, Álvaro Uribe. No, las zonas de concentración son el punto de partida de cualquier negociación de acuerdo a nuestra doctrina. Nosotros decimos, usted debe calificar primero la situación del país. La situación de Colombia no es de guerra civil, o no era de guerra civil o conflicto interno armado, sino de una amenaza de una organización terrorista como cualquiera otra en el mundo. Las que hoy obran en Alemania, las que obran en Bélgica, las que están actuando en España. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, calificada la situación así, pues les ofrece la posibilidad de sometimiento, como ofrecen los norteamericanos el llamado principio de oportunidad a los grandes mafiosos para que se sometan a la autoridad estatal y a la ley penal. Pero no, aquí lo que se hizo fue un acuerdo, comillas, político. Entonces la concentración, que era el punto de partida de nuestra idea en cualquier solución negociada con organizaciones criminales, está terminando en una simple oportunidad para las FARC de crear unas especies de guetos propios, dominados por ellos, controlados por ellos, con su propia autoridad, administrados como si fuesen nuevas entidades territoriales en la geografía colombiana. Entonces, ¿usted no le ve ningún punto a favor, de verdad, para los colombianos este acuerdo de paz? ¿Y qué pasaría, No, es un senador, salto qué pasaría con toda esa gente que ahora va de la guerrilla? ¿Qué van a hacer todas estas personas de la guerrilla que se quedan prácticamente sin funciones? Ya no van a ser guerrilleros. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a seguir bajo la égida, bajo el control, bajo el rigor de la disciplina y del poder y de la dirección de las FARC, porque así se acordó, e incluso con salario estatal, pero además sin considerar para nada el hecho de que reparen a sus víctimas, de que sinceren sus finanzas, nos digan dónde están las sumas que semejantes zonas de siembra de coca y semejante producción de toneladas métricas de cocaína y semejantes fajos de billetes les ha debido producir. Nada de eso está reseñado en el acuerdo. Senador, también para finalizar, tenemos unos minutos. Colombianos tienen 38 días para digerir 297 páginas del acuerdo de paz y ustedes también tienen 297 días entonces para decirle a Colombia que vote no en el plebiscito. Mire, la sociedad cubana en la década del 50 vivió esta tragedia. El criminal Fidel Castro intenta tomar el cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, es capturado y condenado a 14 años de prisión. El gobierno, con la presión también de sectores liberales norteamericanos, le ofrece una amnistía y solamente una voz clamó en el desierto, la de Rafael Díaz Balart, el padre de los dos representantes norteamericanos actuales, diciendo: darle una amnistía a Fidel Castro con su voluntad de poder, con su falta de escrúpulos, con su total y absoluto abandono de la ética, es someternos a una dictadura de 20 o 25 años. Ya lleva más de 52 años esa dictadura. Y lo mismo hizo Rafael Caldera con una organización criminal como la que dirigía Hugo Rafael Chávez, cuando le otorgó en el año 1994 la amnistía y a los 4 años estaban gobernando ese país. La gran ventaja de Colombia es que tiene un liderazgo como el de Álvaro Uribe Vélez. Inclusive se ha sumado a él la voz de otro expresidente, Andrés Pastrana. Y también tenemos una bancada sólidamente muy calificada y unida, luchando y previniendo a la sociedad colombiana sobre el peligro y ofreciendo dirigir la resistencia. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir ahora en esos 32 días, como usted dice, en Colombia, para que el pueblo colombiano, mediante un decisivo no,
obligue al gobierno y obligue a las FARC a reconsiderar cada uno de los acuerdos en lo que suponga total impunidad y elegibilidad de una organización criminal como las FARC. Muchas gracias, senador. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Con muchísimo gusto. Hasta luego.